Bueno, en primer lugar, un saludo muy grande a todos los presentes que están acá en Centro Cuántico Resurgir. Ante todo, mil gracias por la oportunidad de estar conversando con ustedes y de estar compartiendo todo este trabajo del desarrollo de nuestro ADN de luz. Nosotros, digamos que en este momento estamos atravesando un momento muy especial, básicamente noviembre y diciembre del 2025, donde hay una intención global, una intención marcada en el planeta por las jerarquías, todas las jerarquías. Estamos hablando de la jerarquía azul, que es todos nuestros hermanos mayores, la jerarquía blanca, que es la jerarquía de nuestros amados maestros ascendidos, nuestros ángeles, arcángeles, la jerarquía angelical, y la jerarquía que le llamamos la jerarquía roja o la jerarquía de nuestros hermanos en intraterrenos, sobrevivientes de varias civilizaciones anteriores. Todos están trabajando en este minuto para la ascensión del planeta. Eso no es novedad. La única, digamos, eh, circunstancia especial que estamos atravesando todos es lo que se desarrollan o lo que le ha denominado los códigos Fénix. ¿Qué son los códigos Fénix? Son códigos de renacimiento para el despertar de la humanidad que están siendo emanados particularmente en estos 2 meses. ¿Y por qué? ¿O para qué? Mejor aún, el tema del año 226 que se viene, que se avecina, es un año de transición planetaria muy fuerte. El 2025 fue un año de develaciones, como muchos lo hemos percibido y lo hemos encontrado y lo hemos realizado. Se nos han comunicado muchas informaciones, muchas revelaciones, si lo podemos decir así, para encauzar al planeta y a todas las semillas sembradas en el planeta de diferentes orígenes. Podemos hablar ahora más tarde de esto en este proceso. Y la información ha llegado a montones, como ustedes lo han podido ver, a borbotones. Han llegado la información y hoy en día la expansión de la información no tiene límites, porque está, repito, llegando a borbotones por todas partes. Y ahora el trabajo que tenemos todas las semillas y todos los seres en colaboración es que esta información se irradie desde nuestros corazones, desde accionar nuestro comportamiento a la humanidad. Entonces, en este minuto, todos los que estamos comprometidos en esta causa, hemos recibido información y ahora la misión es irradiarla. Para ello, entonces, nos han descargado información muy relevante al respecto del ADN de luz. Y han habido este año, para los que están aquí algunos presentes y recuerdan durante el mes de agosto que estuvimos haciendo unas charlas muy del orden espiritual en ese mes y conectamos o nos llegó la información de la fuente de Adriana Bello, de unas canalizaciones que recibió y un libro que escribió. Y luego, posterior a ella, nos llegó información que fue aquí también tema de conversación en el Centro Cuántico en su momento, por allá en agosto, de este libro de Adriana Bello y luego de Alejandra Pera Vélez, todo el tema del ADN de luz. Bueno, por esa época, en agosto, septiembre, ya hacia octubre, empezamos a escuchar estas informaciones, a leer el libro, a trabajarlo en los grupos, digamos, digerir toda esta información que era nueva para muchos de nosotros y no entendíamos toda la sintonía que esto tenía. Es hagámoslo así, una orquestación muy grande, es decir, se sale de nuestro límite de pensamiento todas las sincronicidades que están sucediendo en este minuto para que la humanidad tenga tanta información de tantas fuentes, de tantos canales, y es muy consistente la información y muy coherente con el propósito. ¿Cuál es? Que la humanidad despierte y los seres humanos que están recibiendo información la empecemos a irradiar. Es parte de nuestra misión. A eso vinimos. En eso estamos. Más tarde que temprano lo estamos recordando. Y es un acuerdo, además, un compromiso que hicimos para venir, encarnar, hacer todo este proceso evolutivo
y en este minuto apoyar a la ascensión del planeta, a la desarrollo evolutivo de Gaia como esencia, porque es un ser que nos contiene a todos en su vientre, pero este ser ya decidió ascender a 5D, como ya lo sabemos todos, y ahora nos están llamando a todos los voluntarios, a todas las semillas que vinimos de diferentes orígenes. Si estamos aquí reunidos conversando, es porque hay un llamado en el corazón que está despertando. Y ese llamado nos está llamando, valga la redundancia, a actuar, a cumplir ese acuerdo que hicimos, a hacer honor al pacto que desarrollamos cuando dejamos nuestras galaxias de origen para venir a este proceso tan hermoso, tan maravilloso de la ascensión vibracional de la humanidad en Gaia, o como se le dice afuera, Zafiro Azul 33, así le llamamos afuera. Entonces, es, digamos, el contexto del cómo estamos ahora, en qué momento estamos ahora. Este año particular de agosto para acá y lo que es noviembre y diciembre, se están amplificando todos los canales. Para los que les es familiar, el trabajo con los 7 rayos cósmicos están súper intensificados. El propósito de la intensificación lumínica que recibimos a través del sol y todas estas llamas solares y plasma solar que está activando nuestro entorno y vemos las frecuencias de Schumann totalmente alocadas, la inversión de los polos cada vez más tangible, hablando de los polos magnéticos, tiene que ver con una acción mancomunada de conformar dos cosas importantísimas. La primera, la malla crística que rodea el planeta, la malla de energía, los nodos energéticos del planeta, se configuraron y ahora tienen otro tipo de frecuencia. Es decir, la malla anterior que sostenía la frecuencia energética del planeta se está desmantelando y se acaba de instalar y robustecer una nueva malla que se llama la malla crística 333. Ya vamos a detallar por qué el 333. Esta malla cumple con la muy relevante función de ser como un transductor de toda la información que nos están emanando de diferentes partes del universo. Tenemos emisión de canales muy fuertes, muy intensificados, que esta malla ahora sí está dejando permear, porque antes la malla anterior nos mantenía un poco aislados, nos mantenía un poco distantes, no entraba nada, no salía nada, estábamos como en un aislamiento, en una cuarentena. Bueno, ya hemos escuchado mucho sobre esto, pero ahora la malla nueva está permitiendo descargar, conectar con toda la información que se está emanando de diferentes puntos del universo. Entonces, esta información está llegando y el objetivo es despertar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos en este minuto están recibiendo demasiada carga de energía, de frecuencia de oscilación alta, por lo cual muchos cuerpos hoy no están recibiendo o adaptándose bien a estas frecuencias. ¿Qué ocasiona que un cuerpo biomolecular hecho de carbono no reciba bien estas frecuencias? Es un acto muy inconsciente, pues porque la información se está emanando, pero el cuerpo, digamos que un cuerpo que no está, entre comillas, en un proceso de ascensión vibracional, no recibe nada, no transduce nada, se siente un poco agobiado por la carga de energía que está recibiendo, pero las células, en especial el ADN, y vamos a hablar ahora del ADN de luz y el ADN cuántico, no está despierto, no está activado, no está conectado. Entonces esta información empieza a llegar, porque está llegando, a todos estamos bañados ahora con alta intensidad de energía en los rayos del sol y los cuerpos que no están activados pues simplemente se resisten a oscilar más alto, a vibrar más alto, y entonces vienen unas cargas de fatiga, cargas mentales, cargas digamos, nublamiento mental, de bloqueo, de sentirse como pesadez, porque hay un entorno muy
cargado energéticamente y el cuerpo no lo está pudiendo procesar. Entonces, ¿cuál es la misión de todo este trabajo? ¿De por qué nos están bombardeando y esta lluvia de información tan intensa? Porque sí o sí el planeta va a migrar ascensionalmente hacia unas frecuencias de vibración más altas y sí o sí la humanidad está siendo conducida a esta ascensión. Ya no es que es una libre, es una elección o una decisión, simplemente está sucediendo a todo el planeta, tanto en la superficie, como que no somos nosotros los directos impactados, como bajo la superficie y sobre la superficie, con nuestros hermanos que están apostados en diferentes puntos. Hoy tenemos más o menos 400 civilizaciones muy pendientes de lo que está sucediendo acá en el planeta. Ya hubo un planeta anterior que fue recientemente ascendido, hablando de 5D, hablando de la ascensión a la comunidad de la hermandad universal de la luz. Ahora estamos nosotros en la Tierra en este trabajo, porque se viene una época muy bonita. Se viene una edad de oro de alrededor de 700 años, donde la humanidad va a conectar con esta nueva vibración y muchas cosas van a cambiar. La transición de la energía vieja a la energía nueva es el trabajo que nosotros venimos a desarrollar. Bueno, hasta aquí es como el contexto. Luego vamos a entrar ahora sí en detalle, que es el ADN de luz. Nosotros tenemos 192 capas o hebras de ADN. El genoma humano es la primera, es la parte física. Y realmente, pues es lo que muy recientemente, hace 30 años, lo descubrimos y lo venimos como estudiando físicamente. Pero desde esa época, ya nos ha hablado mucho del ADN basura, de que tenemos una capacidad celular muy alta de conexiones en los nucleótidos de las células, en las cadenas de ADN, que no hacen ningún sentido para el orden físico. Entonces, hace unos 10 años tal vez, Cryon, para los que les es familiar Cryon, y Lee Carroll, que es la persona que canaliza Cryon de servicio magnético, trajo una información de las primeras 12 hebras. Hace más o menos unos 10, 8 años estamos trabajando con las primeras 12 hebras y lo que se busca es desarrollar un ADN que llamamos un ADN interdimensional. Que es un ADN interdimensional? Es un ADN genéticamente preparado en nuestro cuerpo, sostenido energéticamente, que vibra y que oscila en frecuencias no físicas. Entonces tenemos hebras de ADN que están de manera manifestación energética en frecuencias muy sutiles, casi imperceptibles para cualquier instrumento físico humano. Pero por supuesto que se desarrollan y se encienden o se activan. Yo uso mucho la palabra encender, porque activar tiene otras connotaciones. Encender el ADN es reconocerse a sí mismo en esas capacidades y darse cuenta que a medida que vas encendiendo cada hebra, van pasando cosas en tus cuerpos, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo emocional, en el cuerpo, por supuesto, físicamente igual, pero son tan sutiles que toman tiempo, no es de la noche a la mañana, hay que ser muy constante con la encendido, pero con el tiempo te vas dando cuenta que cosas particulares empiezan a suceder muy distintas a cómo venías viviendo la vida. Entonces vamos a hablar primero de estas 12 hebras. Nosotros tenemos una conciencia terrena, una conciencia divina, una conciencia solar, una conciencia estelar y una conciencia galáctica. ¿Qué significa esto? En palabras así muy aterrizadas, pues conciencia terrena es estar en esta vigilia y vivir esta 3D, darnos cuenta de lo que hemos desarrollado en nuestra vida. Ya somos conscientes de un cuerpo emocional y un cuerpo mental y nos damos cuenta que podemos maniobrar y manejar esos cuerpos mentales y emocionales. Eso es una conciencia terrena. Cuando ingresamos a la conciencia divina, que se empieza a ascender o aprender, por decirlo así, o a activar, es cuando empezamos a
activar o encender estas primeras hebras. Y entonces esta conciencia divina, ¿en qué consiste o qué es? Es darnos cuenta que tenemos, que somos cuerpos de luz, que tenemos, en realidad somos eh, presencias de Dios en la tierra, somos fractalizaciones de esa energía del Todopoderoso que se ha fractalizado en diferentes niveles y que ahora se manifiesta en nosotros a través de una chispa divina o alma, y que es un fractal de esa mónada superior que es nuestra esencia o nuestro espíritu, que hablamos tanto, y que desde esa esencia de espíritu nos hemos fractalizado en millones de gotas que llamamos almas personalidad, y todos estamos acá como almas personalidad, gotas de una misma esencia, del mismo espíritu, viviendo una experiencia. Y esta experiencia es un viaje de aprendizaje para volver, después de la transición de la muerte, como cuerpos de luz, recoger información de aprendizaje y regresarla a nuestro espíritu o a nuestra esencia. Ese espíritu o esencia es un cristal, es una esencia cristalina hermosísima, que va viajando, evolucionando en su viaje de regreso a la fuente, que llamamos espiral de ascensión, por eso la palabra espíritu, de espiral hacia la fuente, en un viaje de espiral de ascensión hacia la fuente. Y acá nosotros, en este cuerpo biológico, somos o somos un cuerpito de luz, una gotita de esa esencia, expresada en un alma personalidad única vez acá en la tierra, en este momento, en esta encarnación, en esta vida actual, pero que hemos tenido en mil fractalizaciones de esa esencia en diferentes espacios, tiempos, e inclusive tenemos hermanas llamas gemelas en fractalizaciones paralelas en este momento de espacio-tiempo, digamos, paralelas en otras dimensiones o inclusive en otros espacios, que llamamos llamas gemelas, y por eso a veces nos encontramos, y es un amor latente, un amor de unidad muy, muy importante, porque nos damos cuenta que somos llamas gemelas de una misma esencia. Esto, que es darnos cuenta hay muchas cosas más, pero estoy siendo muy concreto, es lo que llamamos conciencia divina, y se enciende con las hebras de la 1 a la 12, muy particularmente de la 6 a la 12. Se invocan, se mantralizan con código en arameo, en hebreo, perdón, y se trabaja en conciencia. ¿Qué empieza a suceder cuando empiezas a conectar o a encender esas hebras? Te conectas con el yo superior, nos conectamos con nuestro yo superior, nuestra conciencia superior, empezamos a recibir información, empezamos a sentir un amor de unidad muy grande hacia la humanidad, hacia nuestros hermanos. Los sueños cambian, las vibraciones ya empezamos a resonar en otro tipo de campo de frecuencias, entonces nos vamos alejando de las amistades ruidosas, de juzgar, de criticar, y todo este proceso de cambio vibracional, no solamente físico, sino mental y emocional, y por supuesto espiritual, empieza a tomar como eh, más fuerza en nuestra vida. Ya cuando meditas, que es una parte muy importante en todo esto, cuando meditamos y empezamos en conciencia a encender estas hebras, se vuelve una rutina diaria, por la mañana, a mediodía y en la noche. Y es tan reconfortante y pues vamos a decir la palabra, hermoso y delicioso y de mucha dicha y gozo, que a veces no quieres regresar. Cuando estás en una meditación y te conectas con tu yo superior, no quisieras regresar. Bueno, aquí vamos en conciencia divina. A nosotros nos tomó en un grupo de estudio desde el año 2022 hacer este trabajo. No ha sido constante, pero fue un trabajo intenso en ese año, de esas primeras 12 hebras. Y luego, en algún momento nos enteramos, en esa época, que había más hebras. Y yo empecé a buscar, y varios de nosotros empezamos como a conectar con fuentes y a buscar, pero definitivamente no llegaba la información.
Y pues en ese momento, pues sabiamente decimos nosotros desde nuestra esencia, desde nuestra conciencia, nos decíamos que llegaría el momento en que llegaría esa información a manera que tuviéramos nosotros la correspondencia de acceder o de recibir esa información, porque todo llega a nosotros, lógicamente iniciamos una búsqueda, pero llega a nosotros cuando vibracionalmente nos hacemos correspondientes. Es algo, digámoslo, puede ser mágico, puede sonar un poco fantasioso para los que lo ven desde afuera, hablar o nos escuchan sobre estas cosas, pero realmente es así. La información y el proceso de ascensión y el proceso de iluminación se da por correspondencia vibracional. No es cuando nosotros queramos, sino cuando nuestro corazón está resonando en las vibraciones adecuadas. Por eso el trabajo de purificación del corazón es muy relevante en todo este proceso. Bueno, aquí voy ya como 15 minutos. Disculpen que voy como muy rápido. No sé si tengan preguntas o continúo con las otras hebras para ya después cerrar con las preguntas, Amparo. ¿Me escuchan? Sí, continúe, tranquilo. Y ahora preguntamos, sí, está bien. Bueno, entonces íbamos en la conciencia divina. Ahora vamos a ir hacia la conciencia. ¿Qué pasa cuando empezamos a conectar con ese yo superior y empezamos a darnos cuenta que realmente somos un cuerpo de luz encarnando un cuerpo biológico? Un cuerpo de luz que tiene unas capacidades, este cuerpo biomolecular que vestimos es una de las obras estelares más perfectas y sofisticadas del universo. Y a veces es como estar montado en un Ferrari y caminarlo como un Renault. Es más o menos haciendo una analogía cruda del tema, porque este cuerpo biológico no es biología molecular física solamente. Este cuerpo, eh, enraizado biológicamente en este planeta, tiene unas capacidades interdimensionales de energía sutil de una altísima sofisticación. De hecho, entonces cuando ingresamos a la segunda parte después de la hebra 12 y empezamos el viaje de la hebra 13 a la 33, empieza a suceder algo bonito. La tarea empieza a aparecer lo que llamamos la conciencia solar y muy ligada a la conciencia estelar. Vamos a ir despacio con esto. Las hebras van encendiéndose a medida que yo voy trabajando, invocándolas, reconociendo la información, meditando, trabajando en cada una de ellas a conciencia, y ellas se van solitas encendiendo porque hacemos, les voy a poner una analogía acá porque es muy prudente hacerlo ahora. Resulta que nuestro cerebro es como, nuestro cuerpo es como un computador, y ahí en ese computador corren muchos programas o tienen la capacidad de correr muchos programas muy sofisticados. Pero para que ese computador pueda recibir esa información y procesar esos programas, necesitamos encender un hardware, o sea, encender unos chips internos para que esos chips puedan procesar esa información más elevada. Entonces, eso es lo que llamamos encender el ADN. El ADN es de luz, es el hardware que requiere el cuerpo biológico y el cuerpo energético y el cuerpo mental y emocional y espiritual para poder ahora sí recibir programas más sofisticados, más avanzados de información. Entonces, el hardware es el ADN de luz. La información, o dónde están corriendo los programas. Los programas están en el universo, están ya diseñados, están totalmente planificados para que la humanidad que encienda su ADN y se ilumine pueda correr esta información o pueda descargarla y procesarla. Entonces, esta información, hay unos medios que están fluyendo mucho precisamente en este año y 2026 para que esa información sea descargada por ADNs de luz que puedan procesarla. Entonces tenemos a los 7 rayos,
para los que les es familiar la información, hay una jerarquía muy especial, una jerarquía arcangelina y una jerarquía de maestros ascendidos, una jerarquía espiritual muy a cargo o muy comprometidos con este proceso ascensional desde hace mucho tiempo. De acá vinieron hace algo así como 6.5 millones de años una jerarquía venusina, que le llamamos los Kumaras, en ellos un Chohan mayor que se llama Sanat Kumara, a sostener lo que hoy ya es una realidad, pero en ese entonces, en los diferentes intentos que hemos tenido, se ha requerido, que es el sostenimiento de una llama crística solar, una energía crística solar que encienda estos corazones y encienda nuestro ADN. Es un tema de energía. Y estas jerarquías espirituales hoy en día están trabajando muchísimo. Son mancomunadamente ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, Elohims, que están trabajando con hermanos mayores en concertación con hermanos de diferentes civilizaciones, vamos a entrar ya a ese tema, y empiezan a descargar estos programas de información para que el ADN que se está encendiendo pueda descargar la información. Entonces, esta información de orden divino es lo que llamaríamos el software que se está instalando en este nuevo hardware de ADN de luz. El primer acontecimiento especial que sucede cuando empezamos a encender el hardware y a recibir los códigos de información, que ahora los llamamos códigos de luz o códigos Fénix, es que empiezas a recibir información sobre las raíces estelares de nuestro ADN. Y aquí viene algo que pues vamos a requerir mucho la mente abierta para, para poder compartir y pues a veces nos va a costar un poco entenderlo o digerirlo, más es la palabra, de poder procesar eso y decir, ¿cómo así que esto que nosotros venimos de las estrellas? El ADN humano, el que llamamos humano cadmónico, vamos a decir los tres términos para que los vamos a explicar para que nos hagamos el contexto. Adámico, el humano adámico es este cuerpo biológico biomolecular cuya primera versión fue construida o fue generada en los laboratorios de las civilizaciones de Lira, específicamente la estrella Vega. Este cuerpito humano que tenemos, su primer diseño, su primera versión biológica y molecular se dio en la estrella de Vega, en la constelación de Lira. Y es la que llamamos humanos adámicos. Viene toda la historia de Adán, bueno, eso es otra historia muy larga, pero es por eso el término adámico. Ahora viene el término cadmónico o de cadmon. Este cuerpo no es solamente físico, hay varios cuerpos ensamblados, en realidad somos 9 cuerpos ensamblados. El cuerpo más importante, digamos, que vinimos a trabajar, o que los dos cuerpos que vinimos a trabajar con toda el compromiso de la energía y todo el grado de pericia, se llaman el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y eso lo aportaron varias civilizaciones, específicamente las civilizaciones de Sirio, de Andrómeda y de Arturus. Ensamblaron lo que llamamos el cuerpo cadmónico, es decir, el cuerpo espiritual, mental y emocional. Eso suena muy fácil decirlo, pero pues hagamos una imagen de que estamos en un laboratorio engendrando o recreando un cuerpo mental y un cuerpo emocional dentro de un cuerpo biológico. Requiere mucho trabajo de ciencia muy avanzada en el orden de energías y en el orden espiritual. Y viene un consejo que se llama el Consejo Cadisto, porque la hibridación de la luz crística del espíritu divino en un cuerpo cadmónico y adámico era todo un reto, y lo fue. Es un reto que este cuerpo que tenemos hoy pueda recibir esta chispa que somos nosotros. Nosotros somos chispas divinas, fractales de una esencia, cuerpo de luz, encarnando o rodeando o encarnados en un cuerpo, vistiendo un cuerpo. Pero para que pudiéramos aterrizar como cuerpos de luz en este cuerpo biológico, tuvo que hacerse mucho trabajo de hibridación,
De hecho, los primeros cuerpos adámicos y cadmónicos no pudieron engendrar o recibir mejor una luz crística o un cuerpo de luz, y fue todo un trabajo. De hecho, tenemos aportes en estos trabajos de 13 razas madres. Entonces si hablamos de un árbol genealógico, tenemos en el tronco a Lira, Andrómeda y a Sirio, y por las ramas de los lados tenemos la parte emocional y mental por un lado izquierdo, desarrollada por las civilizaciones de Alpha Centauri y de Arcturus, y por el lado derecho tenemos toda la parte cognitiva, que es otro avance sofisticadísimo de este cuerpo. La capacidad mental de estos cuerpos es de un alcance que no nos alcanzamos a imaginar. Y eso lo aportaron civilizaciones como la civilización de Reticulis, la civilización de Procyon, y se me escapan, bueno, no las tengo todas en la memoria ahora, pero tenemos aportes de 13 razas madres, Antares y Andalians, seres antarianos y andalianos. Este ADN que tenemos acá, que es un ADN físico, biológico, pero también de luz, es un aporte de muchas civilizaciones. A medida que encendemos las hebras 13 a 33, empieza a aparecer esa memoria solar y memoria estelar. ¿Y cómo sucede? ¿Cómo aparece esto? Empiezas a conectar con información de este orden y empiezas a tener sueños o en meditaciones, visiones de códigos, de viajes. Empiezas a entender cómo hacer un Merkaba y cómo construir un Merkaba con tu mente y con tu visualización geométrica en la mente. Empiezas a develar los vórtices de tu cuerpo, la información que está en todos los vórtices del cuerpo. Tenemos alrededor de 27 vórtices entre primarios y secundarios, y tenemos 6 vórtices superiores que llamamos vórtices suprapersonales superiores, y 6 vórtices suprapersonales inferiores. A eso en Lemuria le llamábamos la plantilla de Mu, así le llamábamos, porque al encender el ADN, estas hebras de la 13 a la 33, empezamos a reconocer esos vórtices. Entonces viene el vórtice de conciencia solar y empezamos a reconocer a nuestros hermanos Kumaras, empezamos a reconocer la esencia de aportes de hermanos de Venus que hicieron en este desarrollo humano. Ellos han estado muy involucrados, muy comprometidos con este trabajo de la malla crística y la conciencia crística solar. Tenemos esa conciencia empieza a aparecer en visiones, en sueños, y luego empieza a aparecer una conciencia estelar. La conciencia estelar es reconocer esto que estoy mencionando de las raíces, y empiezas a tener visiones, sueños con hermanos. Ellos se van a acercar a nosotros a medida que nosotros nos acercamos a ellos. Es decir, ellos se van a acercar cuando nos vean o cuando logren percibirnos la vibración en todos nuestros cuerpos, que está lista, que estamos abiertos. Algo muy importante en todo este trabajo de la conciencia solar y estelar es desbaratar toda esa programación subconsciente de miedo y de terror que nos sembraron de los hermanos de las estrellas. O sea, aquí hablamos muy bonito, pero al momento de sentir una presencia o de acercarte a alguien que le llamaban en esos tiempos paranormal, y eso me escuchan, esta conciencia se, se programó para sentir miedo. Y nuestros hermanos, si algo lo que menos quieren es que ante su presencia nosotros nos salgamos como... Va a ser todo un reto poder establecer soltar el miedo, y por eso las hebras de ADN ayudan a soltar ese miedo. Y se invocan, bueno, aquí viene un trabajo muy bonito en la información que hemos recibido, nos dejan saber la presencia energética de cada civilización.
Es decir, cada civilización tiene una impronta, una huella energética en nosotros. Vamos a dar ejemplos. Si hablamos de nuestros hermanos, por ejemplo, de Pléyades, estamos hablando, esa era la otra civilización que me faltaba, estamos hablando de la compasión y el amor entre nosotros. Eso es un aporte de la civilización de Pléyades, muy fuerte. Si hablamos del origen de Vega, tenemos este cuerpo mental con esa claridad de poder imaginar. La imaginación humana, de la mente humana, no tiene límites. El único límite que tiene es la capacidad vibracional del cuerpo para poder sostener una mente que puede ir a cualquier lugar del universo, a cualquier lugar. Este vehículo puede ir a cualquier lugar del universo más allá de lo imaginado. Pero necesitamos soltar los miedos, reconocer estas improntas energéticas y a medida que nosotros vamos trabajando las improntas o huellas de energía en nuestro ADN de luz de esta raíz estelar, ellos se van a empezar a acercar. Es como si aprendiéramos un nuevo lenguaje, una nueva vibración, una nueva forma de comunicarnos que es desde el interior. Entonces ellos se acercan, marcan o nos dejan sentir su presencia y nos empiezan a empezar a pasar un montón de cosas, coincidencias, informaciones, sincronicidades, sueños, trabajo con telepatía. Entonces, algo que nos están invitando mucho a desarrollar muy fuertemente es la telepatía. Tenemos diferentes tipos de telepatía, entonces hablemos de la telepatía con objetos inanimados, con animales, con plantas, con minerales. Los cristales tienen una función muy importante porque su estructura cristalina nos ayuda a desarrollar estas habilidades latentes muchísimo, muchísimo. Ellos vienen a ayudarnos en ese sentido. Y empezamos a desarrollar, a despertar los sentidos que hablamos, sentidos latentes o sentidos no sensoriales. Percepción, precognición, premonición, clarividencia. ¿Cómo se empieza a dar esto? A medida que vas encendiendo estas hebras. Luego aprendes a hacer Merkaba, meditación de la cámara sagrada del corazón, empiezas a vivir lo que llamamos saltos cuánticos, por eso el nombre que se le ha dado ADN cuántico, porque empezamos en conciencia, con el cuerpo en vigilia, empezamos a visitar otros planos. En meditaciones o en sueños visitamos otros planos y somos más conscientes porque el ADN de luz se está encendiendo. Entonces nos acordamos de un sueño, dónde estuvimos, con quién estuvimos, qué fue lo que recibimos. Se empiezan en las visualizaciones, en las meditaciones, empiezas a recibir, accedes a planos de yo futuro, de planos de pasado, de nuestras encarnaciones pasadas o planos de llamas gemelas. Empezamos a hacer lo que se llaman saltos cuánticos. Y esto es un proceso progresivo, paulatino, nos va a tomar algunos años, no es que es en unos meses, porque esto es como aprender a escribir y a leer y a hablar en otra forma, a una forma desde el corazón, desde la energía del corazón, recibir códigos que sabes que son totalmente inentendibles, ilegibles, pero sabes que ingresan a tu cuerpo y operan algo internamente. Entonces, este trabajo es como una introducción a esto que se está haciendo en grupos de estudio por todo el planeta, no es solamente aquí en esta comunidad, sino en todo el planeta. Todos estamos recibiendo la información sincrónica de códigos de luz a través de los rayos solares para encender el ADN y para que esto empiece a suceder. Ahora sí, yo creo que ya es suficiente el tiempo, ¿cierto? Ya más de 40 minutos. Entonces, estoy atento a las preguntas. Joaquín, ¿Te escuchan? eh, bueno, dándole las gracias por tan buena información. La verdad que sí, muchas gracias. La pregunta sería, ¿te queda fácil en este momento darnos
regalarnos unos ticsitos para activar esas, digamos, las primeras capas del ADN, de la 1 a la 12, como qué debemos hacer. Y, y sería bueno también que nos diera, si es posible, unos ejercicios o mantras para activar también las hebras del ADN de la 13 a la 20, ¿qué? 33. A la ¿Por qué el 33. 33? Sí, ya se me olvidó mencionarlo y ahora lo menciono. ¿Por qué el 33? Bueno, antes de que se me olvide, tenemos 33 vértebras en nuestra columna vertebral. Son 33 hebras que están íntimamente ligadas al ascenso de nuestra energía. A ver, nos vamos a ir de largo, pero el ADN de luz está interconectado. Hagan de cuenta, ustedes han visto la raíz de un árbol, ¿cierto? Llena de raicitas. Entonces, en nuestro tubo pránico, que está desde el perineo hasta el corona, chakra perineo, por todo ese tubo pránico, hay una raíz central de la cual se desprenden millones, no son miles, son millones de filamentos de luz. Ese es el ADN de luz. Es etérico, no se puede ver ni tocar porque es etérico, pero sí se puede percibir. Entonces, estos filamentos están muy en contacto o muy eh, en contacto, diríamos, muy compenetrados, hacen parte del sistema de información en los vórtices. Yo les digo vórtices, no les digo chakras, porque digamos que la palabra chakra se ha divulgado tanto y se ha también transformado en tantas formas que no es, prefiero decir vórtice. No es muy común para nosotros. Hablar de chakra la gente ya se asusta. Entonces, la palabra vórtice es más, como más, menos, por decirlo, asustadora, por decirlo así. Entonces, ahora sí, estas 33 vértebras se conectan con los 7 vórtices básicos, los otros 20 vórtices menores, y se conectan con el ADN de luz, que en realidad son 194 hebras, pero estamos de ahora en la 13 a la 33. Era para el número 33. Ahora sí, en el año, hace unos 10 años, si no estoy mal, sin memoria, nosotros conectamos solo hasta el 2022 con esta información, pero eso estaba antes, estaba mucho antes. Lee Carroll, para los que no lo ubican, es una persona, un americano que empezó a canalizar información de Cryon, del servicio magnético de la jerarquía espiritual para la Tierra. Él descargó la información de las 12 primeras hebras y cómo se trabajan ellas. Entonces vienen unos códigos en hebreo. Habrá otra historia que contar al respecto del por qué están escritos en hebreo los códigos. Son unas frases que se mantralizan y se lee en conciencia de lo que se está activando. Es muy importante entrar en el trabajo de conocimiento, de estudio de qué estoy encendiendo, ¿no? Porque yo puedo usar un mantra, pero si no tengo la conciencia de lo que estoy encendiendo, entonces, pues tiene un efecto, pero no tan relevante como estar en la conciencia de lo que está sucediendo en mí. Entonces viene una información y viene un mantra. Hace unos 7 años, 5 o 6 años, eh, una ay, yo no sé de dónde es ella, creo que es mexicana, Fernanda Delgado, llevó estos mantras a una obra muy, 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 se divulgó muchísimo, una obra de música muy bonita, le puso música a los mantras y pues algo muy bonito de escuchar es las melodías de Fernanda Delgado, hebra por hebra. Pero repito, la información hay que leerla o entrar en contacto con esa información. Al comienzo te va a sonar muy, ¿qué es esto? Que hablan de las mónadas y hablan de la conciencia arturiana, de las memorias lemurianas y un poco de información que al ser el primer contacto te va a sonar como raro, como que no entiendes, como que esto que están hablando. Con el tiempo y a medida que enciendes las hebras, empieza a llegar más información. Entonces el ritual sería leer la información, yo se la voy a compartir aquí en el grupo, y mantralizarlas y escuchar la música
Para las hebras más de arriba, hay algo que está funcionando muy bien, que es la música binaural en 963 Hz y 528 Hz. Son frecuencias que llamamos solfegios y funcionan muy bien para la meditación y para encender ADN. Entonces estas serían las primeras 12 hebras, 12 mantras, uno por uno. Yo recomiendo una semana por hebra, no es como de leérselas en día a día porque no, es leer la información correspondiente a la hebra, luego mantralizarla por una semana y luego pasar así. Pues vamos a tomar unas 12 semanas. Nosotros hacíamos ciclos de la 1 a la 12, una por día, eran 12 días y luego regresábamos de la 12 a la 1, otros 12 días y así lo hicimos 3 o 4 veces. Pero finalmente sigues y escuchando la música, mantralizando los nombres en hebreo y haciendo conciencia. Y empieza a suceder mágicamente, empiezan a aparecer cosas con el tiempo. Esto es progresivo con el tiempo, no es de la noche a la mañana. Esas serían las 12 primeras. Tan pronto el cuerpo recibe esta vibración y la asimila, conciencia divina, entonces estamos listos para las demás hebras. No hay, nos preguntan que si hay que tener un orden y que si la primero la 1 y luego la 2 y así, o se puede ir uno a la 13 a la 33. Mi respuesta es que es vibracional, que esto es cómo tu cuerpo está vibrando. Vibrará más con una hebra que con la otra, recibirás más información con una hebra que con la otra, pero sí sugiero hacer primero las 12 primeras hebras para luego entrar a las 13, de la 13 a la 33, las 20 hebras siguientes, porque es un tema de niveles de vibración. Entonces, yo mando el texto, el audio lo pueden ubicar como Fernanda Delgado, ADN cuántico o Fernanda Delgado ADN, y lo ubican. Y está en YouTube, y está en Spotify, y son además composiciones muy hermosas. Y el texto ya lo mando y lo comparto acá en el libro. Una vez hecho este trabajo, entraríamos a las otras hebras de la 13 a la 33. Creo que es una escalera ascensional de orden vibracional. Así que es lo que puedo compartirte. ¿Alguien más? Ah, bueno, muchas gracias. No, con gusto, para tu servicio. ¿Alguna otra pregunta más? Hay mucho que conversar. Bueno, ¿cómo en esto grupalmente? Aquí hay una propuesta, que no sé, Amparito, cómo lo voy a decir, pero pues esto necesitará conversarse. La manera de hacer esto grupal es muy, muy enriquecedor, muy bueno. Primer tema algo que debemos ser muy claros y compartir acá, esta es información para la humanidad. Nadie es el poseedor de esta información, nadie es el dueño de esta información, nadie te pueda decir, es que yo lo descargué y entonces vale tanto el curso. No, porque esta información se está descargando a cada uno de los seres humanos de este planeta. ¿Qué podemos hacer? Es acompañar y facilitar que este proceso se dé, porque es parte del trabajo, es parte de mi misión, como la de muchos de nosotros, irradiar esta información para que más llamitas se enciendan, como nos está pasando a nosotros. Entonces, la propuesta, hacerlo de manera grupal es divertidísimo, entretenidísimo. Sí requiere disciplina, por supuesto, porque no es que vas a agarrar la hebra 1 y después al año volviste con la hebra 2, no, es un proceso continuo de hacerlo mínimo, una hebra por semana, son 12 semanas. Podría ser un día a la semana, si Amparo abre el espacio, lo hacemos un día a la semana, hablamos de una hebra, la mantralizamos, pero es muy, muy relevante e importante que la meditación cobre vida en tu vida diaria, en tu rutina de vida. Sin meditar, todo se pone más complejo, porque sí que pasa, sí que sucede algo en el cuerpo, pero cuando empiezas
a meditar es que vas a verificar que todo esto sí empezó a suceder porque recibes información en las meditaciones o en los sueños. Entonces, ambas prácticas, tomar nota en los sueños y meditar, dan, te dan el motor, te dan el impulso, la motivación de decir, ¡ah! Sí, esto está sucediendo. Yo soñé esto. O meditando se me apareció o vi esto. Ahí es cuando validas que todo esto es real, que no es fantasía ni película de Hollywood, es real y todos los seres humanos, además, la gran novedad es que todos los seres vivientes de este planeta que tienen como misión enraizar la conciencia crística, porque no solamente somos los humanos, los animalitos, las plantas tienen esencia en otras frecuencias y no en un cuerpo tan evolucionado como este cuerpo humano, pero tienen esencia. Todos los seres estamos trabajando en comunidad, en unión para la ascensión planetaria. Entonces, habría que pues, proponerle amparo si ella está bien, lo miraremos un día a la semana, empezar este trabajo continuo. Este trabajo de las otras 33 hebras son alrededor de 5 a 6 meses de trabajo, una por semana, muy intenso, estudiando todos los días. Es otro ritmo, esto es otra cosa, pero lo menciono por el ritmo de disciplina que implica todos los días estudiando, todos los días encendiendo. Luego vienen unas meditaciones muy fuertes para encender el ADN se enciende y, y bueno, ahí está la propuesta. Hacer un trabajo mancomunado acá para encender el ADN. Joaquín, excelente, muchas gracias. Yo creo que sí, puedes disponer, dime qué día en la semana y sacamos así como lo tiene Iván. Tú también puedes tener un día que nos entregues toda esta información maravillosa. Con todo el gusto y con todo el amor. Gracias, Joaquín. Joaquín, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, cuando con estas expresiones, cuando se dice sanar el ADN energético y cuando se dice tu ascenso energético, que se estabiliza lo suficiente, ¿me puedes manejar esas dos, digamos, esas dos afirmaciones que están en el ADN energético? Bueno, muy excelente pregunta. Nosotros hemos venido no solo en esta existencia, sino a través de los cientos de existencias para llegar a este punto, hemos tenido mucha información errática. Nos hemos contaminado de información errática. Es parte del ejercicio, no hay nada que hacer. Estamos en la Matrix 3D y allí está inmerso un mundo y un mar de cosas a la cual es inevitable que nos impregnemos, que nos llegue esa información y en algún momento en ignorancia la incorporemos dentro de nosotros. Eso ha sido así y ha sido un proceso evolutivo necesario además. Entonces esta información, a veces cometemos errores, equivocaciones, ya no tanto, pero en vidas pasadas sí mucho, quedó grabada en el ADN, quedó grabada en este ADN de luz. Entonces toda esta información, hagas de cuenta que nuestro ADN, en un símil, vamos a poner silencio porque no sé si quién estará hablando allí. Y me ayudan por favor en poner silencio, gracias. Este ADN se puede purificar, es soltar todo el trabajo que hemos hecho durante varios meses y años de purificar el corazón, de purificar las emociones. Hacer eso es limpiar nuestro ADN. Y la invocación de ciertos rayos, específicamente hablando de energías, la energía púrpura del rayo violeta, que después hablamos que es el llama, que es una llama y que es el rayo, pues son dos cosas diferentes. La energía púrpura, la energía azul, y la energía verde, por supuesto, verde esmeralda del rayo de Hilarión, el rayo de Saint Germain y el rayo del maestro Moria, ayudan muchísimo como bálsamo a soltar karma, a soltar negatividad, a soltar grabación,
porque es increíble, ni siquiera tenemos que haberlo vivido en esta vida, sino que lo venimos trayendo de vidas pasadas, y si hay tareita pendiente, por ahí todavía está muy fuertemente grabado. Desprendernos de las grabaciones mentales es todo un trabajo, porque tenemos grabaciones en el ADN de N.000 repeticiones, como el acto de sobrevivir en este planeta. Sobrevivir en este planeta implica el apego a los recursos y el apego a que sin ellos no podremos vivir. Y eso es una cuestión grabada en el ADN, muy fuerte. Y de ahí se derivan un montón de cosas que en alguna vez pudimos haber hecho erráticamente. Entonces cargamos el ADN con karmita, o sea, con información muy densa, para exponerlo. Entonces, si cometimos errores, si atacamos a alguien, si juzgamos, si herimos a alguien, o en un peor acto físicamente dañamos a alguien, eso está grabado ahí en el ADN. Entonces, sí, hay que purificar y sanar, y es soltar toda esa densidad. Esa es la primera palabra, sanación. Y la otra que me decías, perdóname, sanación del ADN, y la otra era El ascenso. el ascenso vibracional. El Exacto. ADN, es totalmente energético, es decir, tiene frecuencias, niveles de frecuencia. Hagan de cuenta como una escalerita, va por octavas. Cada nivel tiene siete niveles o 7 subniveles, siempre el número 777. Entonces, cada octava o cada nivel implica 7 subniveles. El ADN es exactamente lo mismo. Nosotros vamos ascendiendo vibracionalmente, y va encendiéndose el ADN, que hagan de cuenta como un arbolito de Navidad adentro, sino que no es físico, lo sentimos, pero necesitamos ascender vibracionalmente. De hecho, la comunicación con nuestros hermanos es en un punto medio en que nosotros ascendemos vibracionalmente y ellos bajan un poquito vibracionalmente, y allí en un punto medio, por ahí en sexta, octava, novena dimensión o quinta dimensión, ya nos ponemos en contacto. Pero nosotros tenemos que vibracionalmente ascender a esos niveles de energía. Quinto, sexto, séptimo nivel de energía. Y pues sí, sí se puede hacer, y de hecho todo este trabajo de encendido de hebras tiene que ver con poder conectar con esas dimensiones, poder ascender. Las dimensiones están ahí, los que no estamos ahí somos nosotros, es decir, nuestro cuerpo mental, emocional, espiritual, el físico, bueno, eso será otro tema, porque necesitamos toda una transformación a ADN de silicio, pero lo que es cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo espiritual, sí pueden ascender vibracionalmente a dimensiones 5, 6, 7, 8. Sí, sí. Necesitamos trabajarlo, claro. Joaquín, qué Sí, pena. Eso se relaciona un poco con lo del libro del conocimiento por cuando se supuesto. habla de las 7 capas terrestres, que son Sí, los niveles de conciencia humana, tal cual, y las 7 capas celestiales, que tal cual, ya es una elevación ya más, es decir, se eleva el espíritu hacia sí, otras dimensiones. tal cual. Eh, lo noto como, hago como una relación con Ujú, esa parte que trabajamos nosotros en el libro del conocimiento, tal porque de cual. todas maneras esas capas terrestres tienen que ver primero con lo corpóreo, ¿cierto? De ahí que Sí, la parte terrestre, conciencia terrena, sí. instintivo, emocional, mental, todo lo que tiene que ver con nuestro parte emocional, física, mental, bueno. Y lo que tiene que ver con las 7 capas celestiales ya se identifican con una expansión ya de la conciencia, ya es una parte ya, como dice, espiritual, ¿cierto? En la conciencia, la expansión de la conciencia es como un ascenso vibracional. Y es más, lo que podemos compartir hasta ahora es que es darse cuenta. Expandir la conciencia es darnos cuenta de todo esto que estamos hablando, pero no de una forma de conocimiento, que es hay una trampa, ¿no? Podemos leer 1000 libros, podemos escuchar 10.000 charlas, podemos hablar con fulanito y sentarnos y disertar, pero esta información no es para el conocimiento mental, no es para ser ilustrados. Esta información debe integrarse, debe Ujú. vivirse.
Por ello, es el proceso progresivo en el tiempo de una constante meditación, de una constante invocación, porque ellos están para ayudarnos, pero son muy respetuosos del libre albedrío. Si nosotros no los invocamos, ellos no pueden ingresar, mucho menos acercarse. Ahora, cuando nos abrimos en las noches, encendiendo el ADN y invocando las jerarquías, invocando al guía, al mentor, a los diferentes asistencias espirituales que tenemos, porque no es uno, son bastantes. Tenemos 3 ángeles, guía, mentor de la guarda, tenemos el arcángel de cada rayo, que están muy pendientes, nos dan clases en las noches, si queremos ir a tomar clase, invocamos ir a tomar clase y podemos ir a tomar clase. Hay clases en todo el planeta, en diferentes vórtices del planeta, se están dictando clases para la ascensión planetaria. Podemos ir a clases en las noches, en los sueños o en meditaciones. Es decir, esta es una época sin igual. No habíamos vivido esto antes. Bueno, yo de lo que humildemente digo, mi existencia hoy de 54 años, pero por ahí aparecen flashes, eso es normal que va a pasar, aparecen flashes de vidas pasadas y recordamos que sí estábamos haciendo esto en diferentes épocas de la evolución de esta humanidad, pero de lo que estamos viviendo hoy, en los medios de comunicación, la facilidad de recibir los grupos de información y entrenamiento, la asistencia en tan abundancia al canal Omega, esto es también muy familiar para ti, desde el año 2012 se abrió el noveno canal Omega desde Sirio, desde la constelación de Ilona, se abrió hagan de cuenta, un tubo gigantesco de comunicaciones donde están emanando intensamente toda la información que va del Sol central, de Alción, va a Sirio, Sirio A, Sirio B, luego baja a C, pasa a Ilona, luego baja al Sol central nuestro y del Sol central se irradia a nuestros corazones. Imagina todo el viaje de esta luz y llega con tanta intensidad, con tanta fuerza, que lo único que debemos decir es gracias, gracias, gracias Señor Dios Padre Celestial y a todos los ángeles y a todas las jerarquías y a nuestros hermanos por este momento tan hermoso, tan maravilloso, tan gigante para nuestra humanidad y una misión tan importante y de tanta responsabilidad para nosotros. Joaquín, ¿Sí? Sí, sí, te escucho. digamos la fórmula que yo hago muchas veces para, para salir a clases en el campo onírico, como dice usted, es la siguiente fórmula. Amorosamente, desde mi esencia, me conecto Ujú, al grupo etérico de luz, porque tengo entendido que cada persona pertenece o tiene pues un grupo etérico en el campo de la luz, ujú, ujú. y si uno lo hace conscientemente, o sea, ya cada uno pues tendrá o buscará la fórmula. En el caso mío, yo Sí, digo, el que se unifica está dentro del total, amorosamente desde mi esencia, ujú. me uno al grupo etérico de luz. Y muchas veces uno sí se da cuenta que en los sueños aparece uno, digamos, dándole una charla a niños o ancianos, o está en ciertos lugares eh, que uno ve que lo están como hablando de ciertos temas. Así es, Entonces es interesante. sí, señor. Y pone mucha creatividad. Algo que nos dicen los guías es, está bien usar, digamos, palabras o frases que nos hemos recibido como entrenamiento o meditaciones guiadas o entradas de invocación a los ángeles, a los rayos, a las jerarquías o a las universidades etéricas. Está bien, porque para el que aprender es un paso inicial, claro, de estar, pero después ellos nos dicen crea tu propio lenguaje, crea tu propia invocación, pone creatividad,
es tu corazón el que habla, así que no le des, o sea, no nos parametricemos mucho en un esquema A, B, C, D, porque pues para iniciar, repito, es muy bueno, pero ya después el corazón empieza a hablar solito como una lora y es hermosísimo escuchar al corazón y dejarlo que vuele, que vibre. Es lo que ellos no leen nuestros pensamientos, ¿sabes? Ellos no nos reconocen por nuestros pensamientos, nos reconocen por la vibración del corazón. Y es todo un entrenamiento darle vuelo al corazón. Entonces, una sugerencia que nos dicen y leemos y escuchamos y pues ahí le damos, hacemos lo mejor, es deja el corazón libre y mira, algo muy relevante, suelta el pensamiento de hacer el ridículo o de que vas a decir cosas ilógicas o disonantes o ilegibles o inentendibles. Deja el corazón volar y suelta la mente y ellos están allí, ellos están en nuestro corazón. Siempre nos dicen y nos susurran, estamos al susurro de tu corazón, no en el pensamiento elevado de tu mente. Entonces, wow, entonces, cómo es la tarea entonces? O sea, no me la tengo que imaginar, no. Solamente ingresa al corazón, siente el corazón, escucha el corazón y habla desde el corazón. Es todo un ejercicio porque no estamos muy entrenados o muy afines con el lenguaje de la luz del corazón. Entonces ahí viene el entrenamiento. Pero y creatividad y corazón, eso es lo que más insiste, creatividad y corazón. Y por supuesto las visualizaciones de encender el ADN, porque sí hay unas meditaciones de cámara sagrada del corazón, de encender el ADN, eso se enciende como por niveles. Bueno, después lo iremos trabajando, pero bueno, es así. El corazón. Vinimos fue a vivir en este corazón, a transmitir desde el corazón, a hablar desde la esencia en el corazón. Ya la mente, pues, ha sido prodigiosa, nos ha traído tan lejos y va a seguir haciendo cosas maravillosas, pero esta es la época del corazón. Acuario es corazón. No sé, respondí, me extendí demasiado. Bueno, discúlpenme si me he extendido demasiado. Wow, ya 1 hora y 20. Amparito, No, me todo dices espectacular. Muy bien, gracias. con todo gusto, con todo mi amor, algo para la humanidad. Esto sí es desde creatividad del corazón. Expreso mi amor infinito y sin pausa a todos los seres humanos que están junto con nosotros, buscando, despertando, recordando. Los abrigo desde mi corazón, Dios Padre Celestial, ángeles, arcángeles, guías, amados hermanos, amados maestros ascendidos. Aquí estamos, postrándonos de rodillas, rindiéndonos al culto de la mente para abrir nuestro corazón en expansión y recibir la misión con que tanto anhelo, con tanta dicha y tanto gozo aceptamos venir a cometer, a trabajar para la amada esencia Logos de Gaia, nuestra madre nutridora que nos sostiene en el vientre, sopese todos los mal comportamientos que tenemos como humanidad. Ella nos sostiene en su vientre, nos lleva y nos va a acompañar y nos va a llevar en este proceso de ascensión. Porque así es, porque así será, hecho está. Dios Padre Celestial, hágase y se hizo. Gracias, gracias, gracias por esta hermosa oportunidad de conversar con ustedes.